Buenas tardes a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Aprender a Aprender en la Cultura Digital, un evento organizado por la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de la UDELAS. Damos un saludo especial a la doctora Doris Hernández, vicerrectora de la UDELAS, al profesor Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, y a nuestro conferencista, el doctor Iván Armuelles Boinov, quien esta tarde nos presentará la conferencia Aprender a Aprender en la Cultura Digital. También damos el agradecimiento especial al profesor Noel Daniel, coordinador de la carrera de Traducción e Interpretación en Lengua de Señas Panameñas, y a las personas que en este momento nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo por nuestro Facebook Live UDELAS Universidad. Para dar inicio a esta conferencia tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Doris Hernández, vicerrectora de la UDELAS. Adelante, doctora. El micrófono, doctora Doris. El micrófono de la doctora Doris está apagado en este momento. Sí. Comienzo nuevamente. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, Francisco. Un saludo muy especial al profesor Ricardo González Escartín. Él es el decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Muy buenas tardes a nuestro expositor Iván Armuelles, al intérprete en lengua de señas, al magíster Noel Daniel, a los compañeros de comunicación y a todo el público que esté dándole seguimiento a esta conferencia que dentro de breve vamos a tener. Quisiera pues saludar pues muy especialmente al profesor Iván y felicitar la oportunidad que vamos a tener todos de poder escuchar algunas ideas, conceptos, experiencias sobre una actividad esencial para para una universidad y particularmente para sus docentes, que son los responsables de orientar y de guiar ese proceso que le denominamos aprender a aprender. Muy atinado este tema en este momento en que nuestra universidad está haciendo una transición de la educación presencial a la que habíamos estado acostumbrados durante todos los años de existencia de nuestra universidad a una modalidad virtual que nos hemos tenido que ver todos obligados a aprender. Dada la experiencia que todos en la universidad tenemos de ser docente, nos permite en este momento poder también agregar que en la educación virtual es imprescindible estar muy claro, saber muy bien qué significa aprender a aprender, porque todo cuanto hacemos en un aula virtual, que tiene sus diferencias con relación al aula presencial, nos lleva a eso, como a lograr que nuestros estudiantes aprendan a aprender
hacer uso del conocimiento que ya está todo. Todo está allí, en la virtualidad, en el Internet. Cómo enseñar a los estudiantes y cómo nosotros mismos como docentes aprender. Por eso digo, profesor Francisco y mi estimado profesor Iván, que este es un tema muy atinado, muy apropiado en este momento. Le deseo todo el éxito, que alcance usted el objetivo que ha planteado en su planificación de esta conferencia y que sea para una excelente ilustración a todos, que es tan necesario. Bienvenido a su sala virtual de UDELAS. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Doris Hernández por estas palabras de bienvenida y a continuación vamos a conocer un poco de la hoja de vida resumida de nuestro expositor. Él es doctor y máster en ciencias por la Universidad Politécnica de Madrid, España, en ingeniería en sistemas telemáticos e ingeniero en electrónica y comunicación por la Universidad de Panamá, donde es profesor titular en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación. Desarrolla y promueve proyectos educativos y de investigación en las tecnologías de la informática y comunicación en la Universidad de Panamá, desde el Centro de Investigación de Tecnologías de la Informática y Comunicación. Colabora en proyectos interinstitucionales en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, CENACIT, Autoridad de Innovación Gubernamental y el Ministerio de Educación, con el propósito de promover el interés para las tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias, la investigación y el desarrollo tecnológico en todos los niveles de educación. Es autor de diversos artículos científicos y colaborador de organizaciones internacionales como Virtual Educa, Aprende Virtual y el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, en el que ha sido chair del capítulo de comunicaciones. Es representante de la Universidad de Panamá en el Comité Nacional de Robótica Educativa desde el año 2014, primer enlace Panamá con la Confederación Internacional de la Robocop Junior y miembro activo del miembro coordinador de las competencias nacionales de la Robocop Junior de Panamá y el International Space Apps Challenge de la NASA. Con ustedes, el doctor Iván Armuelles Boinov. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde, todos en casa y cuidándonos, en el marco de esta situación internacional y nacional. Muchas gracias a la doctora Doris por sus saludos, al profesor Ricardo González, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, a la profesora Elizabeth Rodríguez también por su cálida invitación, que es parte del comité organizador de este evento, público invitado y presente virtualmente. A continuación vamos a hacer una presentación con apoyo más gráfico que textual, sobre un tema que a lo mejor ustedes pueden abordar con más experiencia debido a su área de formación particular, que es la docencia y la pedagogía, la educación en general. Ya escucharon por mi currículum que mi área de conocimiento principal es la electrónica y las comunicaciones y mi doctorado es en el área de las telecomunicaciones principalmente. Sin embargo, desde que regresé a Panamá, después del desarrollo de estas actividades de formación doctoral, pues estuve involucrado en muchas actividades que están muy relacionadas con la educación a distancia y también la educación a diversos niveles de formación. Entre esos, trabajar con niños para enseñarles nuevas competencias digitales y competencias extendidas como la capacidad de crear cosas utilizando la robótica educativa y la programación. Así que creo que con este marco de referencia, pues me siento bastante capaz de poder compartir con ustedes algunas ideas que a continuación vamos a ilustrar sobre el tópico de aprender en la cultura digital. Obviamente un tema, un tópico, un título muy abarcador, pero que trataremos de introducir pinceladas que nos permitan tener una idea general sobre lo que trata esta nueva situación en la que nos vemos obligados a aprender, a desarrollar nuevas capacidades para poder comunicarnos, para poder compartir, para poder enseñar y para poder aprender. En la diapositiva número 2, con la titulación o con el título Sociedad de la Información, quería recordar que una de las bases fundamentales que nos permiten participar de lo que llamamos cultura digital es la implementación de una serie de infraestructuras de telecomunicaciones que nos ha permitido intercambiar información de manera digital.
Esto quiere decir que se hace de manera mucho más flexible el intercambio de información textual, de video, de audio, etcétera, porque utilizamos código binario para representar cualquier tipo de información, que es tal vez una forma muy apropiada para transmitir esta información en forma de datos a través de diferentes sistemas de interconexión. El término de sociedad de la información parte principalmente de eso. Se puede encontrar en la literatura muchas denominaciones de la sociedad de la información, y los primeros conceptos que se empezaron a materializar fueron posteriores al año 70, cuando se empezaba a debatir acerca de una nueva sociedad postindustrial. Y bajo el término de sociedad de la información, pues se trata de agrupar aquellos países, regiones, estados o comunidades que gracias a la conectividad podían empezar a transmitir más información para generar tal vez oportunidades de producción y también organizar a la sociedad. Yo les quiero mostrar en la diapositiva número 3 ideas relativas a las facilidades que tenemos a nivel internacional y nacional para poder comunicarnos, partiendo de estadísticas que nos indican cuántos habitantes tienen la capacidad de intercambiar información a través de Internet, teniendo presente la población internacional. Si en el mundo tenemos alrededor de 7.800 millones de habitantes, pues se considera, dadas algunos estudios, algunas estadísticas recientes, que alrededor del 68% tiene la capacidad de acceder a Internet. Estamos hablando de más del 50% de la población mundial. Y en esta gráfica que nosotros tenemos a la izquierda, se pueden observar estadísticas por continentes y regiones también. Entre ellos tenemos a África, que sabemos que está constituido con países que todavía están tratando de montarse a la ola de las regiones en vías de desarrollo. Tienen, si acaso, un 17,2% de penetración, o sea que la población, perdón, tiene cerca de un 40% de penetración en Internet. Asia, que es la que acumula tal vez la mayor cantidad de habitantes en el planeta, pues tiene acceso a través de las redes, y ese acceso está representado por un 53% de la población. Sin embargo, países más desarrollados, industrializados como Europa, tienen la oportunidad de participar mayoritariamente en estas redes. Obviamente estamos haciendo comparaciones de la población total de esa región con los participantes en Internet de esa región. Entonces, Europa pues tiene una cobertura o una capacidad de acceder a Internet del orden de los 87%. Bueno, lo interesante es que Norteamérica, donde surgió esta gran red de redes, y Canadá agrupan tal vez a la mayor cantidad de participación en términos de su población total. Estamos hablando de que la popularidad del Internet es de un 94% o 95% aproximadamente. Y estas estadísticas, ya para no extenderme mucho, incluyen a las personas que se conectan a Internet a través de cualquier punto de conexión o a cualquier tipo de tecnología, incluyendo, por ejemplo, a los usuarios de telefonía celular. En la gráfica de la derecha, pues para tener un poquito más de idea de la situación de Panamá, observen que Panamá tiene una indicación de que para el año 2016 se estimaba que un 54% de su población tenía la capacidad de acceder a Internet. La imagen muestra Centroamérica y Norteamérica, y los países pintados con sombras más oscuras se acercan tal vez a los 90 y al 100% de penetración del Internet. Por eso Panamá está en un color celeste que resalta sobre otras situaciones particulares de Latinoamérica o Centroamérica, en donde hay países que el grado de penetración de sus habitantes en Internet rondan los 30 o 40%. En la diapositiva número 4, nosotros tenemos nuevamente como una gráfica, una tabla comparativa del grado de penetración de Internet o de popularización de Internet en cada país latinoamericano, y en el recuadro rojo observamos que para el año 2019, a mediados del año 2019, ya se estimaba que había aumentado la participación de los habitantes panameños en Internet en un casi 70%. Pero esta situación, que es comparativa con otros países de Centroamérica,
pues esto pareciera bastante positiva, porque no estamos muy lejos del 86% de penetración que tiene la población costarricense, que según las estadísticas es una cantidad muy similar a la que debe tener Panamá en materia de números de habitantes. Bueno, esto es interesante también porque si nos comparamos con países como México, que tiene una gran cantidad de millones de habitantes, ronda los casi 90 millones de habitantes, pues el grado de penetración es un poco menor. Bueno, ya sabemos que por situaciones políticas, económicas, países que están todavía superando esa transición de salir de una situación de guerra civil, etcétera, como Nicaragua, El Salvador, pues tal vez el impacto del Internet no ha llegado a todos los habitantes. También es interesante ilustrar de que a través de esas redes de datos las personas se comunican de manera amena, de manera lúdica, o también para buscar oportunidades de negocio en diferentes redes sociales. Particularmente en esta tabla se muestra la cantidad de personas que participan en promedio en una red social como Facebook, y en Panamá pues pareciera ser que tenemos casi el 50% de la población comunicándose en esta red social por ejemplo. Bien, la situación en Panamá no ha sido tan favorable siempre. En la gráfica de la derecha de esta diapositiva podemos encontrar cómo ha ido evolucionando la participación de la población panameña en Internet, y vemos que esta participación se dispara para el año 1997, 1998, cuando la única empresa estatal, organización estatal de telecomunicaciones, Intel, fue vendida parte de sus acciones y se creó una empresa mixta, y también el mercado de las telecomunicaciones nacionales se fue diversificando. Empezamos a tener más participantes como Bell South, Movistar o Telefónica en primera instancia, y después aparecieron mucho más competidores que no solamente ofertaban comunicación cableada e internet, sino también telefonía móvil. Y hemos visto en los últimos años cómo el acceso a lo que es el intercambio de información textual, por video, correo electrónico, etcétera, se ha ido trasladando desde dispositivos fijos como la computadora, el laptop o un servidor, a dispositivos móviles como una tablet o un teléfono celular. Es por eso que ya más de 2 millones de habitantes tienen la capacidad de acceder a Internet en cualquier lugar de la mejor manera posible aquí en Panamá. No solamente esta oportunidad se ha dado gracias a la inversión que ha hecho la empresa privada. En la diapositiva 5, por ejemplo, podemos ver uno de los múltiples proyectos que el Estado ha abarcado. En este caso, el proyecto Red Nacional de Internet o Internet para Todos, que ha implementado la Autoridad de Innovación Gubernamental, en donde ha tratado de proveer sitios de conexión inalámbrica y gratuita para la ciudadanía en diferentes puntos del país, desde la frontera con Costa Rica, en Bocas del Toro, en Chiriquí, hasta muy cerca de la frontera con Colombia, en sitios como el Darién, ¿sí? Y también en zonas tan apartadas con problemas de conectividad habitual como es en la comarca de Gonayala. Bien, eso quiere decir que de alguna manera el Estado también está tratando de cumplir con compromisos a nivel internacionales que tratan de impulsar y mejorar el desarrollo humano a nivel regional, y permitir que nuestros países puedan incorporarse a esta nueva situación de la sociedad de la información. En la diapositiva número 6 también queríamos mostrarle en una gráfica comparativa a la izquierda cómo ha evolucionado también el mercado de las telecomunicaciones celulares. Y esta gráfica es bastante interesante porque ya hemos visto el grado de participación que tiene la ciudadanía panameña, pero todavía queda una gran cantidad de personas que no se conectan pese a que tienen tal vez un sistema de telefonía celular. En la gráfica se representa la cantidad de dispositivos móviles por cada 100 habitantes en promedio de cada país que estamos comparando. En la gráfica estamos comparando Costa Rica, Panamá y Uruguay, porque muchas veces compartimos situaciones, características muy similares. Por ejemplo, territorio, cantidad de habitantes y aspectos culturales. Entonces, dentro de todos esos
temas que caracterizan a un país en particular, pues tenemos o compartimos muchos aspectos similares y podemos observar que la evolución del desarrollo de la telefonía celular en estos países ha sido muy rápido, exponencial a partir de la década de los 2000, cuando empezamos a instalar la telefonía celular de segunda generación y la capacidad de transmitir datos SMS. Observen que en Costa Rica, en Panamá y en Uruguay superamos el 100% tal vez de adquisición de telefonía celular. Por cada 100 habitantes debe haber 180 dispositivos móviles en Costa Rica, 147 en Uruguay, 145 en Panamá. Esto es hasta el 2017. Tal vez esto tenemos un poquito más, pero realmente las cifras han ido oscilando en los últimos años debido a que ya la gente está acostumbrada a la tecnología que ha adquirido, no ha aparecido nuevas implementaciones de telefonía celular, nos hemos quedado por un tiempo en la cuarta generación de la telefonía celular que promete conectividad a muy alta velocidad y que los panameños estamos disfrutando para desarrollar todo tipo de actividades, no solamente intercambiar información a través de correo electrónico, intercambiar chat para comunicar alguna emergencia o para distraernos, sino también para acceder a videos, a contenidos de diferente índole y que nos permiten participar activamente de esa sociedad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir tal vez que hay personas en Panamá que tienen más de un dispositivo de telefonía celular para poder comunicarse y es importante hacer esa observación porque si comparamos la situación de Panamá con otros países más poblados o más desarrollados como China y los Estados Unidos, la situación de Panamá pareciera ser bastante ventajosa. Pueden observar la comparación a través de barras en la imagen de la derecha, en donde Panamá supera en cantidad de unidades por 100 habitantes a Estados Unidos, a China, etc. Eso no quiere decir que todos los panameños nacemos con un celular debajo del brazo, sino que tal vez la cantidad de dispositivos está de alguna manera mal distribuida. Observemos, por ejemplo, la diapositiva número 7, que nos indica la capacidad de acceso en telefonía celular sobre el territorio panameño. En la diapositiva 7 es una ilustración gráfica que provee una alianza internacional, se llama la Alianza de GSM, que vigila los comportamientos de la accesibilidad y la adquisición de telefonía celular en diferentes países. Si ustedes observan, bueno, todo el territorio se ilustra con un fondo verde y sus diferentes matices, pero las zonas de cobertura empiezan a ilustrarse con un color violeta pálido utilizando GSM, que es la telefonía tradicional que empezó en el año 2005. Y vemos que tenemos amplia cobertura GSM en la zona de Bocas del Toro y todo el litoral pacífico del territorio nacional panameño entre Chiriquí y la capital. Sin embargo, en el centro del istmo panameño, cuando entramos a Panamá Este, rumbo a Darién, pues podemos observar que esa cobertura violeta pálida de GSM se concentra principalmente en el centro, donde está la carretera, y vemos que hay muchos puntos donde no hay cobertura realmente. Y si queremos acceder a puntos de conexión de mayor velocidad, como el famoso 3G, pues podemos observar dónde se puede acceder a ese tipo de tecnología. Son las manchas de color mostaza. Como pueden ver, los grados de cobertura son todavía menores y si queremos acceder a la cuarta generación de telefonía celular, que supuestamente nos da mayor capacidad de transmisión de datos, ya sea de voz, video, textos y navegación en internet, pues esto se representa con esas zonas pintadas de naranja oscuro, casi rojo, donde se concentra prácticamente esa cobertura en toda la vía interoceánica. En las autopistas hay buena cobertura y también en las rutas principales que van desde Panamá Este hasta Panamá Oeste, llegando hasta Arraiján. Sin embargo, vemos que esa capacidad de conectividad no es tan buena en las provincias centrales, ni en Darién, ni en Chiriquí y Bocas del Toro. Entonces, observamos que hay zonas en donde se requiere también conectividad para poder participar de esta sociedad de la información en donde no tenemos cobertura. Por ejemplo, en las montañas entre Bocas del Toro y Chiriquí, donde hay población, en nuestras comarcas indígenas, donde viven nuestros nativos panameños, que también son elemento importante de la producción nacional en materia de seguridad alimentaria,
en Cunayala, donde también hay un sector turístico muy importante, y también hay habitantes que requieren diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones, no solamente para conversar y comunicar información personal, sino para asistirse en materia de medicina, educación y salud, pues no existe una muy buena cobertura. Y el tema está en que no necesariamente las empresas, si van a hacer una inversión, pueden arriesgarse a colocar instalaciones donde tal vez no se concentra la mayor cantidad de población. Pero está claro con esta gráfica que el hecho de tener más cantidad de dispositivos por habitante en ciertas regiones no quiere decir que Panamá tiene una cobertura total de telefonía celular, ni que todos nuestros participantes panameños, todos nuestros ciudadanos tengan la capacidad de acceder a la red de datos. Eso es una limitante. Entonces las estadísticas hay que observarlas de manera más crítica, y no tal vez darnos palmaditas en la espalda de felicitarnos de tener estadísticas y grados de penetración de Internet tan altas. Hay muchos problemas de equidad, no solamente económicos, sino también de género, que se tiene que resolver en nuestro país para que todos tengamos la oportunidad de comunicarnos eficientemente en la sociedad de la información. Para cerrar el tema de infraestructuras, en la diapositiva número 8 hacemos como un resumen, ¿no?, del grado de popularidad que tienen diferentes servicios de Internet. En la izquierda nosotros podemos observar nuevamente la cantidad total de habitantes, cerca del 7,7 mil millones de habitantes, como la infografía que nos provee Hotsuite está en inglés. No hay que confundir billion en inglés con 1.000 millones. Billones en español tiene una diferencia de un factor de 1.000 con respecto al billion anglosajón, por lo tanto la traducción apropiada es 1.000 millones. Entonces, de tener una población de 7.7 mil millones de habitantes, pasamos a que casi el 67% de la población tiene la capacidad de acceder a Internet utilizando diferentes tipos de tecnologías de comunicación, principalmente a través de los dispositivos móviles. Una cantidad menor participa solamente en comunicaciones fijas. Sin embargo, también esto se incorpora en esas estadísticas de los usuarios de telefonía móvil. Tenemos una cantidad de 3,5 mil millones de habitantes que participan activamente en las redes sociales. Eso obviamente está muy vinculado no solamente a la capacidad de acceso a Internet, sino también a cierta pertenencia generacional en la edad que se tenga, el interés que se tenga para poder comunicarse en estos entornos. Y bueno, en la gráfica derecha también hay una gráfica comparativa muy interesante de algunos países. Es posible que no se pueda visualizar bien, pero como promedio, la población mundial puede estar destinando entre 4 horas a 10 horas de conectividad constante a través del Internet. Y esto no se trata exclusivamente de comunicaciones personales, sino también de comunicaciones que se tienen que dar en el ámbito laboral. Por lo tanto, se puede estimar que una parte muy importante de nuestra vida diaria pues se invierte conectándonos a estos medios de comunicaciones. Bueno, ya hemos hablado un poco de la infraestructura que permite habilitar la sociedad de la información. Sin embargo, ahora nos toca hablar un poco ya de la educación, principalmente de la educación a distancia, que forma parte de estas bondades que se agrupan en lo que ahora se denomina también la sociedad del conocimiento. Miren que la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información no son términos similares, no son sinónimos, hay diferencias importantes. En este caso, la agenda internacional guiada por organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO, UNICEF, etcétera, ya en materia de educación particularmente, tratan el tema de la sociedad del conocimiento como un nivel superior, un peldaño superior que han podido alcanzar aquellas sociedades ya conectadas, en donde utilizan ese grado de interconexión para poder ser más productivos, para poder empezar a comunicarse de una manera distinta, poder disfrutar de las bondades y las ventajas que pueden proveer los sistemas de comunicaciones, no solamente para socializar y para comunicarse, sino también para organizarse, o sea, también para poder establecer
políticas y mecanismos que permitan el desarrollo social mucho más expedito y mucho más productivo. Bueno, en la siguiente diapositiva les quería demostrar algo bastante interesante, y es que utilizando estas plataformas de telecomunicaciones en las que se sustentan la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de actividades, entre esto la comunicación didáctica, que es el principal ejercicio que se desarrollan en nuestros centros de estudio, o que lo podemos desarrollar de una manera totalmente independiente. Y este cuadro es como una especie de especialización del diálogo didáctico mediado, que muchos ya conocen. Es el sustento por el cual se pueden desarrollar diferentes teorías de la enseñanza y el aprendizaje en la educación a distancia. La propuesta de este modelo, en donde se involucran 5 componentes principales que están resaltados en fondo negro, que son los materiales didácticos, el aprendizaje, los canales de comunicación y la docencia a través de este diálogo didáctico mediado, pues esto tratan sobre las diferentes interacciones que se dan en estos componentes para poder ejercer una actividad de enseñanza y aprendizaje. Esa estructura básica que compone el diálogo didáctico mediado, lo hemos acompañado de diferentes etiquetas que nos indican qué tipo de tecnología estamos aprovechando o hemos aprovechado en diferentes periodos del tiempo, desde la década de los 60 hasta la época actual, pasando por diferentes tecnologías como la impresión de documentos en libros, revistas, etcétera, o las comunicaciones a través del correo postal, el teléfono y el fax, hasta la utilización de las plataformas de educación a distancia muy conocidas, también con el acrónimo de entornos virtuales de aprendizaje, EVAS, LMS, etcétera, aprovechando todas las herramientas que el Internet nos permite como vía de comunicación. Pero lo interesante de esta gráfica es que nos indican que, a diferencia de la actividad didáctica presencial, en donde el docente y el estudiante interactúan en un espacio común, están cara a cara, pueden dialogar, pueden comunicarse, pueden intercambiar objetos materiales para poder desarrollar alguna experiencia didáctica. Esta situación no la podemos experimentar en el ámbito de educación a distancia, sobre todo mediados a través de la tecnología de información y comunicación, que es lo que se llama e-learning o educación a distancia virtual en español. Tenemos diferentes modos de definir la educación a distancia basadas en las TICs. No nos vamos a concentrar en ello, pero lo importante es entender de que la educación a distancia se tiene que apoyar a través de diferentes canales de comunicación para poder establecer comunicaciones sincrónicas en tiempo real, como las que estamos desarrollando actualmente, u algunos otros tipos de herramientas que nos proveen las redes de datos, como el chat, como los foros, como el correo electrónico, para establecer una comunicación asíncrona, ¿no? En donde tanto el docente como el estudiante o los miembros que forman el aula, en este caso un aula virtual, no tienen que estar conectados para poder intercambiar información simultáneamente, sino espaciados por ciertos intervalos de tiempo. Y muchas veces ese diálogo o esa que se realiza para poder enseñar, no se hace entre la interacción de un profesor, un tutor y un estudiante, sino a través de una serie de contenidos que los docentes y la institución han seleccionado para que el estudiante aprenda. Y el estudiante lo hace apoyándose de diferentes tipos de repositorios o medios de almacenamiento en donde le ha llegado la información, como antaño se hacía con los CD-ROM, las USB, tal vez con repositorios de información como el YouTube, repositorios de audio como los podcasts, etcétera, en donde el estudiante, de manera independiente y en el mejor momento que él disponga, puede conectarse a través de los diferentes enlaces para escuchar ese contenido, para poder estudiarlo, para poder internalizarlo y posteriormente apoyarse de la tutoría a través de nuevos canales de comunicación para evaluarse, para poder entender si ha logrado el objetivo de aprendizaje o no. Entonces, la dinámica de la enseñanza y aprendizaje en los entornos virtuales es lamentablemente menos expedita
que en el ámbito presencial. Sin embargo, podemos empezar a educarnos de una manera apropiada para poder abordar estos retos de aislamiento en lo que usualmente se siente el estudiante que tiene que aprender de manera autónoma. Entonces, hay diferentes tipos de estrategia que yo creo que ya han conocido a través de su experticia, a través de algunos posgrados, diplomados que hayan podido realizar en la Universidad de Uddelas o en cualquier otro ámbito educativo, para poder comprender mejor que esas actividades se pueden hacer también de forma colectiva a través de diferentes dinámicas grupales, nuevamente síncronas o asíncronas, que permiten que el estudiante construya su conocimiento de manera grupal y disminuir esa sensación de aislamiento, que es uno de los factores principales que pueden afectar al estudiante y también obligarlos a desertar. Bueno, principalmente porque nos enfocamos al estudiante, y el estudiante que tiene que aprender ahora de manera independiente y aislada. Hemos recordado en la diapositiva siguiente, en la diapositiva 11, el concepto de aprender a aprender, que es un concepto que está muy de moda porque se están integrando estas tecnologías de educación a distancia, aprovechando el Internet para poder enseñar. Y aprender a aprender es una transformación del individuo para reconocerse a sí mismo como capaz de adquirir nueva información sin necesidad de tener un ente adicional que lo evalúe, que lo dirija, que lo apoye constantemente para medir si esos objetivos de aprendizaje que el individuo se ha establecido se están cumpliendo o no. Entonces hay dos aspectos bastante interesantes que se miden, principalmente la capacidad que tiene la persona para lograr esa conciencia de sus propias capacidades y su autosuficiencia, y luego la capacidad también que tiene esa persona para establecer algún tipo de compromiso personal de mejora continua. O sea, crear una especie de competencia personal, empezar a competir consigo mismo, no para ser mejor con respecto al resto de la sociedad, sino para, como individuo, irnos superando, ir venciendo todas nuestras limitaciones y convertirnos en una persona no solamente productiva, sino una persona con una inteligencia emocional apropiada y poder colaborar y construir con la sociedad. Bien, en la diapositiva número 12 retomamos nuevamente el tema de las tecnologías y la educación a distancia. Y aquí hay una serie de promesas y estadísticas que muchas entidades han previsto para el año 2020, independientemente del tema de la pandemia mundial. Pues se empezaron a hacer muchas especulaciones basadas en estudio de mercado. Estas las ha agrupado una organización comercial independiente que se llama eLearning Industry, que aparece en la diapositiva, y yo he arrojado de una serie de temas 6 aspectos que me parecieron muy particulares. Por ejemplo, que en el mercado internacional de la educación a distancia, no solamente las instituciones educativas como tales, sino también las empresas que necesitan capacitar continuamente a su recurso humano, iba o está desarrollando una inversión importante que ronda los 31.000 millones de dólares. Estos son nuevamente estadísticas muy aproximadas. Sobre el futuro muchas veces no podemos apostar un 100%, sin embargo, nos da una idea de la intención de inversión que se tienen por diferentes tipos de organizaciones para este año, en que ya vamos a la mitad, y puede ser que esas estimaciones se han visto alteradas, incluso incrementadas por la situación de aislamiento en la que estamos viviendo a nivel internacional. Bien, esto no debe ser tal vez muy ajeno a la realidad, porque recuerden que nosotros tenemos una población muy activa utilizando la telefonía celular y que se están desarrollando apps, aplicaciones y accesos educativos constantemente. Por lo tanto, esta inversión se podría incrementar mucho más en el ámbito empresarial, en el ámbito también educativo, y personalmente cada individuo podría hacer una inversión para poder acceder a algún tipo de formación continua desde sus teléfonos celulares, de su tablet, que incrementarían estas cifras de inversión a nivel global.
Las estadísticas también arrojan, y no nos explican muy bien la fuente, cómo hicieron esos estudios, que entre la población que participa dentro del ámbito de la educación a distancia, pues mayoritariamente se encuentra la población adulta, representada por un 37%, sin embargo, un 28% representa a la población joven. Hay unas cifras que se nos escapan, que no nos han podido indicar claramente en esos estudios dónde queda el restante, que no aparece en las gráficas. Sin embargo, ya nos empiezan a ilustrar de que hay una participación principalmente de personas adultas y tiene que ver mucho con la capacidad intelectual que tiene una persona y psicológica para poder abordar una educación totalmente autónoma. Es posible que la interacción entre el tutor y los estudiantes, bueno, eso lo sabemos con claridad, la interacción entre los tutores y los estudiantes más jóvenes tiene que ser mucho más constante y dinámica, porque todavía los niños, los adolescentes, no han logrado ese grado de madurez para poder embarcarse en una educación a distancia y totalmente autónoma. Sin embargo, también hay estadísticas bastante interesantes que dentro de esa población que aborda la educación a distancia, el 90% prefiere la educación a distancia que la educación presencial en un ámbito cerrado, como las aulas en nuestras universidades, las aulas en los colegios. Y es bastante interesante porque si en la década pasada, a inicios de esta década, observamos que el grado de deserción de los programas de educación a distancia, incluso con mayores, era de un 30%, en los últimos años observamos que ese grado de deserción va disminuyendo. Eso quiere decir que las personas se están adaptando a estas nuevas tecnologías y estos nuevos modos de educación y logran culminar con sus objetivos de aprendizaje favorablemente. Nosotros en la Universidad de Panamá, como en UDELAS también, hemos tenido que volcarnos a la virtualidad en un 100%, y nuestros estudiantes que habitualmente veíamos en las aulas, pues nos confiesan a través de la videoconferencia y correo electrónico que se sienten más cómodos abordando la educación a distancia que la educación presencial por diferentes temas, porque se invierte menos en el transporte, se pierde menos tiempo en el tráfico y tal vez por temas de seguridad, sobre todo por aquellos que se tienen que desplazar de diferentes corregimientos a los centros educativos en las horas de la noche o muy temprano en la madrugada. Bien, pero obviamente recordando la situación muy características de Panamá, en donde no logramos una cobertura eficiente sobre todo el territorio nacional, pues hay estudiantes que definitivamente no pueden abordar la educación a distancia utilizando cualquier tipo de dispositivo. En grado extremo, hemos tenido que adaptar nuestras clases para poder usar el chat de WhatsApp, para que en el momento en que el estudiante reciba la data pueda adquirir un nuevo documento, un nuevo recurso educativo, pueda adquirir una instrucción sobre qué pasos se deben seguir para continuar con el curso. Bueno, en el ámbito laboral también muchos de los que trabajan y tienen que capacitarse continuamente prefieren aprovechar los momentos de descanso en el trabajo para poder educarse, por ejemplo, en la hora de la merienda, en la hora del almuerzo, minutos antes de iniciar el trabajo, porque han llegado temprano, unos cuantos minutos después cuando finaliza el trabajo, porque prefieren invertir su tiempo luego en casa en familia, atender a los hijos, atender al cónyuge, etc. Miren que en la diapositiva número 13, eso se ha entendido muy bien y se han desarrollado diferentes implementaciones de plataformas de educación a distancia, tanto licenciadas como gratuitas, y aquí enumero una colección interesante de diferentes tipos de plataformas que conocemos. Sin embargo, no son las únicas, hay un mercado internacional muy grande, como podemos ver en la diapositiva número 14, en donde en un espacio muy pequeño que encontramos en la columna derecha, pues se mencionan esas plataformas como Moodle, etcétera, que lo vimos en la diapositiva anterior. Hay una gran cantidad de emprendimientos, por ejemplo, para publicar cursos nuevos. Tenemos plataformas de educación masiva como las MOOC, tenemos plataformas de análisis, plataformas de evaluación, tenemos plataformas de matrícula y reclutamiento, etcétera, que forman una colección impresionante de recursos que a lo mejor en Panamá todavía no estamos acostumbrados a aprovechar.
La diapositiva número 15, disculpe, tenemos nosotros un paréntesis que hacer para recordar nuevamente nuestros objetivos de aprendizaje, porque esos son los pilares principales de la educación. Muchas veces nos concentramos en aquellas capacidades cognitivas que tienen que ver con las habilidades de recordar un hecho, un concepto, de poder plasmarlo, sintetizarlo, analizarlo, evaluarlo. Sin embargo, también nosotros somos docentes de unas áreas de conocimiento que requieren, por ejemplo, más habilidades psicomotoras, como el trabajo manual, las bellas artes, etcétera, que también están vinculadas, perdón, con áreas como el área perceptiva, el área afectiva y el área interpersonal. Esos son los 5 ámbitos de dominio de aprendizaje que nosotros tenemos que desarrollar en el aula, y usualmente nosotros nos concentramos en el área cognitiva. Y gracias al despliegue de muchas herramientas a partir de la web 2.0, como aparece en la diapositiva número 16, que tenemos como una especie de flor con diferentes pétalos, y cada pétalo enumera o muestra una colección, perdón, de diferentes herramientas según el tópico. Por ejemplo, en la pantalla de video o en la pestaña de video podemos observar mencionado ahí Vimeo, YouTube, etcétera, que son los sitios que más visitamos para poder coleccionar videos educativos, o subir los videos educativos que nosotros proponemos y desarrollamos de manera independiente como docentes que ya conocemos sobre este tipo de capacidades, ¿no? Tenemos herramientas de comunicación y de voz como Skype, etcétera, que ya están siendo reemplazadas rápidamente con plataformas virtuales como esta, la de Zoom, la de Facebook Video, etcétera. Y tenemos un cúmulo de herramientas adicionales que debemos tener mucho cuidado de seleccionar para poder implementar alguna estrategia a distancia que nos permita desarrollar una de esas áreas de conocimiento. Eso quiere decir que tenemos muchas herramientas para poder empezar a educar en los contextos digitales, y en la diapositiva número 17 aterrizamos en el término de cultura digital, que es lo que estamos analizando, y cómo aprender a aprender en la cultura digital. Miren que la cultura digital también va a ser descrita por diferentes tipos de definiciones. Yo aquí he seleccionado una en particular de una investigadora que publicó en el año 2018 el término cultura digital como ese concepto muy amplio que describe cómo la persona interactúa y se comporta, cómo piensa o cómo se condiciona también sus acciones interactivas con otros seres humanos, apoyándose de la tecnología de la información y comunicación. Entonces, cuando nosotros seleccionamos alguna herramienta disponible en Internet o alguna plataforma, tenemos que recordar, como lo ilustramos en la diapositiva número 18, que tenemos que entender muy bien cómo esas herramientas nos pueden ayudar para desarrollar algún tipo de habilidad en el ámbito cognitivo. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de los diferentes niveles de las taxonomías de Bloom para el aprendizaje en el área cognitiva, desde recordar, pasando por aplicar, analizar, evaluar y crear, en donde podemos empezar a utilizar repositorios de contenidos para aprender nuevos conceptos, hasta simulaciones en línea para poder analizar, crear y evaluar lo que hemos diseñado. O sea, realmente los ámbitos son muy amplios. Entonces, en la diapositiva número 19, les quería indicar que como profesores que estamos abordando la educación desde hace mucho tiempo atrás, a través del Internet y a través de las tecnologías de comunicación y de la información, pues tenemos que tratar de romper algunas limitaciones que hemos tenido si no hemos nacido en este ámbito digital, como son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones han interactuado desde muy temprana edad a través del Internet, utilizando diferentes tecnologías, y muchas veces nos demandan ese tipo de recursos en el ámbito presencial como docentes. Por lo tanto, tenemos que aprender nuevas competencias y habilidades que le llaman competencias digitales. Esas competencias digitales pues se han reunido en diferentes foros y nos indican o las agrupan en 5 áreas particulares, como las ilustramos en la diapositiva número 20, aquellas que nos permiten navegar
apropiadamente, buscar información, analizarla, evaluarla antes de compartirla, las habilidades o las competencias de comunicación y colaboración utilizando diferentes herramientas de comunicación en Internet, y cómo utilizar esas herramientas para hacer una actividad de aprendizaje constructivista, colaborando entre varias personas, cediendo los resultados para que otros lo mejoren, etcétera. Las habilidades de crear contenidos, como por ejemplo esta diapositiva de PowerPoint que estamos observando, pero al mismo tiempo hacer ajustes, modificaciones de un video que hemos desarrollado para colgar en un repositorio como YouTube, etcétera, siempre evaluando los diferentes grados de seguridad. Sabemos que a través del Internet, que tantas bondades nos brinda para poder estar intercomunicados, pues también existen diferentes brechas de seguridad. Tenemos que evitar exponer datos personales que nos hagan peligrar, o tal vez exponer a nuestros estudiantes y alumnos en un ejercicio que podría fácilmente ser alterado por una tercera parte que quiera hacer alguna actividad maliciosa. Hay que alejarlos de temas como la pornografía infantil, la pedofilia, etcétera, y también evitar de que información sensible como su ubicación, capacidad adquisitiva, etcétera, sean también divulgadas ampliamente para que no puedan ser víctimas de malhechores. Y también tenemos que volvernos peritos en informática, en hardware, en software, etcétera, para poder resolver problemas técnicos de una herramienta que queremos que los estudiantes utilicen y no funciona muy bien. Si nuestra computadora no funciona, o de algún estudiante, ayudarlos a resolver ese problema técnico, etcétera. Entonces hay una serie de habilidades que tenemos que recordar nosotros como docentes, que tenemos que abordar, y hay que pensar que todavía esas capacidades se tienen que extender, porque ya estamos hablando de una educación que tiene que ser apropiada para la industria 4.0, en donde ya se habla de las habilidades computacionales, de las capacidades de diseño, etcétera. Así que tendríamos que empezar a aprender como mínimo lenguaje de programación básico para poder desarrollar algunos algoritmos. La idea es tratar de evitar ser analfabetas funcionales, como lo declaramos en la diapositiva número 21, y ayudar a nuestros estudiantes que, si bien saben leer, escribir y hacer cálculos, pues que lo hagan apropiadamente, que aprovechen la lectura para generar nuevo conocimiento y que escriban apropiadamente para poder desarrollar un producto coherente e entendible. Y esto lo tenemos que entender desde la perspectiva del que aprende, porque en la diapositiva número 22 recordamos de que las personas adultas aprendemos de diferente forma y con diferente grado de productividad. Partiendo de escuchar solamente esta presentación, que la abordamos tal vez muy rápidamente porque el tiempo es muy pequeño, podemos terminar recordando un 10% de lo que aquí se presentó y se comunicó, pero si tenemos la capacidad luego de generar alguna actividad de enseñanza basado en este tema, aprender a aprender en la cultura digital, pues terminaríamos materializando el 95% de la información. Pero este tipo de actividad la tenemos que modular apropiadamente con los más jóvenes. En la diapositiva número 23, los neurocientíficos nos recuerdan de que la educación hay que administrarla de una manera apropiada con los más jóvenes, porque sus estructuras cerebrales no están tan maduras como la del adulto y no se pueden someter a un ejercicio de aprendizaje muy extenso, y que hay que combinarlo con espacios de recreación, de descanso, de ejercicio físico, etc. Entonces, como maestros, como docentes, como profesores universitarios, generalmente tenemos que atender a diferentes grados de niveles de formación, desde básica hasta posgrado, y por lo tanto tenemos que tratar de recordar que podemos implementar con mayor o menor éxito diferentes tipos de estrategia con las diferentes generaciones. Hay una taxonomía en la diapositiva 24 sobre las más recientes generaciones, los baby boomers, la generación X o millennials, que están representados por la generación Y, la generación Z, etcétera, que va calificando el comportamiento y la conducta de los individuos que tenemos que atender en las aulas de clase, porque están acostumbrados a comunicarse de una manera particular y también están acostumbrados a adquirir información muy rápidamente a medida que van pasando los años. Por eso, tratar a la nueva generación, la denominada generación Z, que
nacieron en el nuevo siglo, pues a lo mejor nos cuesta a nosotros como adultos enseñarles de manera apropiada porque no estamos acostumbrados a comunicarnos como ellos se comunican. Entonces aquí hay usualmente en el aula un conflicto generacional que debemos entender que existe como docentes y que tenemos que tratar de resolver, también responsabilizando a las nuevas generaciones de su formación, tratando de enseñarle hábitos de autoaprendizaje que le permitan abordar la educación de manera autónoma. Bueno, les regalo unos tips para finalizar en la diapositiva número 25, ya que la educación a distancia ahora la tenemos que ejercer de manera obligatoria y hay una serie de recomendaciones muy amplias en donde quiero resaltar de que tanto docentes como estudiantes que estamos trabajando de manera aislada, pues tenemos que organizar muy bien nuestro tiempo, aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que tenemos disponibles y siempre tratar de buscar un canal de comunicación para poder retroalimentarnos y evaluar si lo que estamos realizando, lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo bien. Y principalmente buscar un sitio adecuado, cómodo, que nos permita desarrollar nuestras actividades de docencia o nuestras actividades de aprendizaje, separado de tal vez el bullicio que puede ocurrir en un entorno hogareño cuando tenemos que convivir con pequeños, con mayores, con adultos mayores, con mascotas, etcétera, que pueden alterar un poco nuestro ritmo de trabajo y nuestro ritmo de interacción profesional, como es el desarrollar una actividad pedagógica sincrónica como la estamos desarrollando actualmente. Yo quiero concluir aquí en la diapositiva número 26, agradeciendo la invitación muy cordial que me han hecho las autoridades de la Universidad Especializada de las Américas, o la Universidad UDELAS, tratando también de concluir de que nosotros tenemos, afortunadamente, una serie de herramientas básicas distribuidas en todo el país. Puede ser que no de una manera equitativa, pero que podemos aprovechar para poder comunicarnos, interactuar y seguir apoyando a la población nacional, principalmente porque este paréntesis que nos ha obligado a abstenernos de nuestras actividades laborales ha invitado a mucha gente a volcarse en la formación a distancia y por eso no nos debemos sorprender de que existe un aumento de la matrícula en algunas universidades. Por ejemplo, la Universidad de Panamá cerró su periodo de matrícula con 74,000 estudiantes matriculados y afortunadamente muchos profesores ya habíamos pasado por una actividad de formación pedagógica basada en Internet, educación a través de entornos virtuales de aprendizaje, diplomados, etcétera, y hemos podido abordar esto fácilmente. Sin embargo, otros hemos tenido que aprovechar todo tipo de tutoriales, seminarios en línea, etcétera, para poder aprender a enseñar a través de diferentes herramientas educativas, desde Educativa, una plataforma clásica que hemos tenido en Panamá, pasando por Moodle, otra plataforma de educación a distancia gratuita, que también es una plataforma institucional en la Universidad de Panamá, en UDELAS y en otras universidades, y luego utilizando herramientas gratuitas que se pueden aprovechar facilitadas por Google, Microsoft, etcétera, como Google Classroom, o plataformas mucho más sencillas como Edmodo, basada en el microblogging, etcétera. Y de esa manera estamos tratando de resolver la situación de aislamiento en la que nos vemos obligados y a lo mejor como docentes y como institución educativa le podemos sacar provecho porque esto tal vez no se ha presentado, esta obligación de manera temporal hasta que volvamos a poder reunirnos en nuestros aulas de clase, en los diferentes espacios de conferencias como auditorio, etcétera, sino que vamos a tener que utilizar con mayor constancia este tipo de tecnologías para poder hacer mucho más constante la formación, mucho más adaptable y flexible las actividades de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en nuestras instituciones públicas y privadas de educación. Bueno, a todos muchas gracias, quedo atento a cualquier consulta, cualquier interrogante que en este momento bien quiera expresar. Y les recordamos en la última diapositiva, la número 27, nuestro correo electrónico de contacto también para poder extendernos en este debate por correo electrónico y resolver cualquier duda que ustedes quieran expresarme luego de manera síncrona.
Muchas Bien, gracias. agradecemos al doctor Iván Armuelles por esta magistral conferencia que nos acaba de dar sobre aprender a aprender en la era digital. Antes de pasar a hacer las preguntas, queremos hacer de su conocimiento que hemos tenido una conexión de más de 190 personas a través de nuestra sesión de Facebook de la universidad, personas desde Colombia, desde España y desde Chile que nos han estado acompañando en esta transmisión. También personal de UDELAS de las distintas extensiones de Chiriquí, Veraguas, Azuero, Colón, Coclé, principalmente resaltar la presencia de los directores de Azuero, el profesor Eliezer Saavedra, la directora de Colón, la profesora Yasmina Vega, y el director de UDELAS Coclé, el profesor David Guerra, quienes han estado muy al tanto de esta transmisión, además de la directora editorial, la profesora Dani Isabel Caballero. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Profesor Iván, tendrá 1 minuto y medio para cada una de las preguntas, ya que estamos sobre el tiempo para dar la respuesta. La primera de ellas dice, ¿cuál propone usted que debe ser la hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, no solo de UDELAS, sino del resto de las universidades frente a este nuevo reto? Muy bien, realmente es una pregunta muy difícil de responder en tan corto tiempo. En corto plazo yo creo que las instituciones de estudios superiores lo han abordado de la mejor manera posible y dado que llevamos ya más de un mes, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, puedo indicar que el grado de éxito ha sido considerable. Nos hemos adaptado utilizando diferentes herramientas gratuitas e implementadas por la misma organización para poder dar educación a distancia, y hemos hecho una capacitación extensa del año 2007 a todos nuestros funcionarios, a todos nuestros docentes, y de una manera muy expedita, con seminarios cortos a los docentes que recién se han incorporado en la institución y no tienen estas capacidades, de tal forma de que combinando ese conocimiento, esas competencias digitales previas que todos tenemos porque usamos estos medios de comunicación habitualmente, pues ahora estamos desarrollando un programa que se ve de vez en cuando alterada por problemas de conectividad temporal, porque se va la luz, porque se va la energía, etc. Esa es una especie de implementación que hemos podido desarrollar de manera autónoma la institución superior y también de manera coordinada a través de los consejos de rectores. Hemos sido lo suficientemente flexibles como para incorporar y aprobar, oficializando todas estas tecnologías que le he mencionado, algunas plataformas, etcétera. Sin embargo, no hemos tenido la misma suerte a través de la educación media o básica, como el MEDUCA y algunos colegios particulares que representan a estas instituciones privadas. Y esto es porque el reto de poder abordar es demasiado complejo, y en ese ámbito de educación con los más jóvenes no se puede saltar de la presencialidad a la virtualidad de la noche a la mañana. Entonces necesitamos políticas de largo y mediano plazo, empezando por ampliar todavía más las facilidades de conectividad. Tenemos muchos estudiantes en el área comarcales que lamentablemente no tienen accesibilidad y que requieren de esa accesibilidad para poder participar de eventos como este. Por lo tanto, tenemos que pensar en políticas de inversión en infraestructuras y también de formación para que nuestros docentes, que también conocen mucho acerca de las competencias digitales, puedan aprender sobre estrategias pedagógicas en este ámbito con mayor claridad. Y también crear capacidades de comunicación mucho más empáticas que se requieren en la formación de educación a distancia. Lamentablemente se requiere de inversión, y es un tema que obviamente puede estar obstaculizando el desarrollo de esas políticas que no se tienen que inventar, sino que ya están definidas por organismos internacionales como ruta de desarrollo social y humano en cada década. Podemos investigar o podemos buscar los objetivos de la sociedad para la década del 30, del 2030, de la ONU y la UNESCO, etcétera, y poder encontrar que esas directrices ya están definidas. Ahora lo que hace falta es que nuestro gobierno se enfoque muy bien para poder implementarlas. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo motivar a las empresas telefónicas en el plano de la responsabilidad social empresarial para hacerle mejores ofertas a los estudiantes que garanticen su aprendizaje virtual? Muchas gracias por la pregunta. Miren que hemos participado de algunas actividades de competencias digitales, principalmente para ayudar a nuestros docentes en el MEDUCA a
adaptarse mejor a la nueva situación internacional que se da sobre la educación ahora versión 4.0, que como lo había mencionado en la presentación, requiere formación en áreas un poco más amplias de las 5 recopiladas inicialmente. Enseñar sobre pensamiento computacional, sobre pensamiento de diseño, etcétera. Y eso no solamente lo están abordando las universidades, sino que también lo están abordando desde hace varios años atrás empresas o organizaciones privadas y también sin fines de lucro que se han volcado en su responsabilidad social a tratar de marcar presencia en la población nacional como una especie de marketing, pero con el beneficio adicional que no terminan vendiendo un producto o una firma, sino que terminan capacitando en nuevas habilidades a nuestros docentes y a nuestros ciudadanos, particularmente a los maestros y a los estudiantes que los acompañan en estas experiencias de formación, como cómo programar, cómo armar un robot y cómo programarlo, cómo hacer una implementación de domótica utilizando sensores, electrónica básica, etcétera, cómo usar una impresora 3D para modelar primero un objeto y después reproducirlo con una impresora. Y ahora mismo estamos viendo resultados con la participación activa de la población panameña en diferentes provincias haciendo visores especiales para el COVID, etcétera. Lo que tiene que hacer constantemente Meduca y lo que tiene que hacer el Estado particularmente es recordar que hay beneficios de carácter económico para las empresas que hacen responsabilidad social, porque si hacen una inversión, se puede reconocer esa inversión y reemplazarla por pago de impuestos, por ejemplo. Entonces, hay que recordarle ampliamente a la empresa que tiene esa facilidad. El Estado debe recordar que tiene que también activar ese tipo de facilidades, porque en muchos países este tipo de proyecto tiene gran éxito debido a que la comunidad comercial ayuda mucho más a la educación de la población. En Panamá yo creo que hemos empezado muy bien y le podría citar muchos ejemplos sin fines de lucro que han logrado un impacto importante en Chiriquí, en Veraguas y en otras regiones de nuestro país. Bien, tenemos otra pregunta. En relación a la atención de las personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva o visual, ¿qué plataforma recomienda usted para su uso? Bien, muy interesante pregunta, porque hemos abordado esta presentación pensando en el público promedio, pero realmente tenemos una población muy importante que atender que sufre lamentablemente de algún tipo de discapacidad. Hay diferentes tipos de plataformas y herramientas, sin embargo, hay que observar si cumplen con estándares especificados ya en Internet, perdón. Entre estas está el consorcio de la WWW, la World Wide Web, o W3C, se puede encontrar así bajo ese acrónimo. Hay una serie de elementos de representación que se pueden añadir a nuestros navegadores que permiten a personas con algún grado de discapacidad visual a poder navegar. Tenemos plataformas que también te permiten integrar algunas herramientas para poder generar contenido, por ejemplo, texto a partir de la voz. Herramientas que se incorporan a plataformas como Moodle, Educativa, que la hemos tenido en diferentes instituciones públicas y privadas de Panamá, etcétera, nos permiten, por ejemplo, hacer una intervención, una respuesta, etcétera, utilizando la webcam, y este pequeño video de interacción se graba en la plataforma y se inserta en un contenido como en un foro, en una porción del aula virtual, etcétera, y personas con discapacidad motriz podrían utilizar este tipo de herramientas o también las plataformas pueden incorporar esos módulos informáticos que les comenté de asistencia a personas con discapacidad visual para poder escuchar lo que está redactado en una plataforma, la descripción tal vez de una imagen, si la imagen tiene una serie de etiquetas apropiadas. Entonces, esa pregunta es excelente. Hay laboratorios más o menos desarrollados en el IPE que incorporan periféricos y dispositivos importantes y también software educativo que agrupa este tipo de herramientas. La Autoridad de Innovación Gubernamental, hace años atrás, con la colaboración de muchas organizaciones universitarias, creó un portal de herramientas educativas de software libre que resuelven diferentes tipos de problemas relativos a la discapacidad. Se llama Solca, les invito a que lo busquen
espero que todavía está activo, yo le he dejado de visitar hace algunos años atrás. Sin embargo, esa es una primera línea de investigación para incorporar este tipo de herramientas que nos ayudan a ser mucho más productivos en Internet si adolecemos de alguna limitación física. Bien, la última pregunta que tenemos: ¿qué recomendaciones se pueden brindar para el manejo del estrés estudiantil bajo la saturación de asignaciones virtuales y horas prolongadas de clase frente al computador? Excelente pregunta. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos permite extendernos demasiado y puede ser que mis respuestas sean muy genéricas. Los invito siempre a comunicarse conmigo a través del correo electrónico. Y para responder particularmente este tipo de pregunta, miren que aquí no hay una tecnología que nos ayude a resolver el problema de la ansiedad y la frustración. No existe una tecnología, este es un problema de factor humano, principalmente psicológico, y en ese sentido los tutores debemos tener la capacidad de poder comunicarnos de manera tolerante, empática, tratar de siempre lograr la comunicación con el individuo que aprende de nosotros o que por lo menos se guía, porque ya en la educación a distancia nosotros no somos la fuente principal de la educación. Si nosotros tenemos un problema personal en un momento dado que nos abruma y recibimos una videollamada o una llamada o un correo electrónico de un estudiante en particular, no podemos responder inmediatamente con esa sensación de frustración y malestar, trasladando nuestros sentimientos y nuestros problemas a la persona que se está comunicando, porque podemos cortar definitivamente el canal de comunicación y luego ese objetivo de aprendizaje lo va a tener que lograr ese individuo solo o lo va a tener que lograr a través de otro medio y buscar a otro tutor, y eso es lo que no queremos que ocurra. Queremos siempre estar calificados apropiadamente como buen tutor, como buen docente de educación a distancia en el aula presencial y también en las plataformas de educación a distancia. Por eso tenemos que aprender esas capacidades y habilidades comunicativas. Y nos tocará tomar algunos cursos, nos tocará, si tenemos algún problema de carácter, buscar asistencia psicológica para resolverlo, o nos tocará aprender de la práctica durante un intervalo de tiempo dado, corto, eso sí, porque si no nos podemos quedar sin trabajo. Y nuevamente capacitarnos, sobre todo si estamos tratando a estudiantes de poca madurez debido a su edad, porque las frustraciones pueden ser mayores y porque el corte de la comunicación no se va necesariamente a desarrollar por nuestras frustraciones o nuestros problemas personales, sino por su poca madurez. Entonces hay que tratar de buscar siempre medios alternativos de comunicación que el estudiante con algún problema cognitivo severo o el estudiante muy joven pues tenga a algún adulto, alguna persona madura y tal vez capacitada para servir de tutor directo e inmediato, para ayudar a progresar en su formación a ese estudiante. Y ese es el problema tal vez que tenemos nosotros en el ámbito educativo a nivel de básica, media y premedia, que se ha tenido que suspender temporalmente. Interactuar con los individuos más jóvenes a través de esta plataforma no es sencillo. También tenemos que desarrollar contenidos apropiados para ellos. No le podemos dar puro texto o videos muy formales. Tenemos que llenarlos de muchos elementos ilustrativos que no sean distractores, pero sean llamativos. Y ese tipo de cultura, pues si no la tenemos nosotros como tutores, como maestros, tenemos que empezar a desarrollarla o tenemos que buscar asistencia para poder generar esos contenidos apropiadamente. Bien, agradecemos al doctor Iván Armuelles por estas respuestas que nos ha dado a las interrogantes que han dejado a través de Facebook y a través de WhatsApp. Es importante resaltar que hay más preguntas, sin embargo, pues estamos sobre el tiempo ya de que habíamos destinado para la conferencia. Voy a permitirme pedirle al doctor Iván que vamos a colgar la conferencia al canal de YouTube unos minutos después de que termine esta conferencia. Podamos dejar su correo electrónico para que cualquier duda de alguno de los internautas se la pueda dejar entonces a usted a través del correo electrónico y le pueda dar respuesta. En este momento vamos a dar la palabra al decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, el magíster Ricardo González Escartín. Gracias, Francisco. Y gracias al doctor Iván Armuelles Boinov por tan interesante, amplia e ilustrativa su intervención.
Mire, lo interesante es que usted inició la intervención haciendo una estadística de la conectividad mundial a la Internet y de Panamá, y avanzó inmediatamente a través de la educación a distancia, claro está, y puntualizó un aspecto interesante en cuanto al diálogo mediático mediado, en donde destacó que el aprender a aprender es una transformación específica que tiene cada individuo en busca de su autosuficiencia para lograr nuevos aprendizajes, ¿no? Pero de manera totalmente independiente. También fue interesante que inmediatamente después de ese diálogo mediático mediado, usted pasó a destacar el aspecto de la cultura digital, en donde hizo énfasis que es de la interacción, el comportamiento con otros, apoyándose específicamente en las herramientas tecnológicas para lograr esos aprendizajes. Y por último nos llevó a este conjunto de competencias digitales que finalmente la terminó allí un poco ante las preguntas de cómo hacer ante, o qué sugerencias podía usted aportar ante el estrés que puedan sentir nuestros estudiantes y también los profesores en cuanto a la educación a distancia. Muchas gracias, doctor Iván Armuelles Boinov. A través de parte de nuestro rector Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas y de esta Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, le agradecemos su colaboración y su buena disposición para llevar adelante esta excelente conferencia. Les doy las gracias y gracias a todos los que están con nosotros aquí a través de esta conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Reiteramos agradecimiento por parte de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, por parte de la UDELAS, de la vicerrectora, del doctor Juan Bosco Bernal, rector también, al doctor Iván Armuelles por esta grandiosa conferencia que nos ha dado. Y le recordamos a través del canal de YouTube UDELAS Universidad, en unos minutos les va a llegar entonces la notificación de que ya está disponible, y ahí vamos a dejar el correo electrónico del expositor para cualquier duda que tengan le puedan pues hacer la consulta. Gracias a todos por su atención y que tengan una excelente tarde. Muchas bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.